Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, niños, jóvenes, ustedes que nos ven en esta hora, Dios les ama profundamente y les bendice grandemente en medio de las dificultades que estemos viviendo. Su misericordia es para siempre. Vamos a hablar hoy: donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia del Señor. Dice la Escritura, y vamos a meditar en ello, la abundancia del perdón de Dios, la abundancia del amor de Dios por encima de nuestra maldad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Si algo nos sorprende en este tiempo es la multiplicación de la maldad de los hombres. Afecta el entorno familiar, afecta el entorno social, afecta la naturaleza, afecta integralmente la vida de los hombres y mujeres en la tierra. En la Escritura encontramos muchísimos ejemplos de hombres que hicieron las cosas muy mal. Y Dios no oculta, e inclusive hombres como David, que su corazón era como el corazón de Dios, tampoco Dios ocultó de él la maldad, tampoco ocultó la maldad de él. Entonces, siempre pudo Dios mostrar las debilidades de un hombre de oración como Elías, de un hombre como Abraham, en fin, todos ellos, pero tampoco ocultó el pecado del pueblo de Israel, tampoco lo ocultó. Y aquí vemos a un rey que creo que fue de lo más malo, de lo pésimo que tuvo el pueblo de Israel. Quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Ahí encontramos nosotros, búsquelo. Segundo libro de Crónicas 33, dice la Escritura: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero dice el versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él, dice la Escritura, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Es decir, una idolatría peor que aún los que no conocen a Dios. Y dice, y edificó también altares en la casa de Jehová, óigame bien, en la casa del Señor, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó muchos altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego. Esto fue lo peor que este hombre pudo hacer, ¿no? Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este hombre, igual que hoy en día, el hombre se ha extendido a hacer lo malo. En aquel tiempo entregaban sus hijos a Moloc, un dios que en el vientre era un horno, y los brazos estirados actuaban como un resbaladero, y ahí colocaban los hijos para ser sacrificados y entonces quemados vivos, y los llevaban para ellos prosperar, para que les diera prosperidad, y sacrificaba a sus hijos. Este hombre hizo lo malo, re malo y recontra malo. Y dice en el versículo 8: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, sí, que por medio de Moisés.
Manasés, pues, dice la Escritura, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Peor que un inconverso. Y hay cristianos que tienen ese tipo de conducta y ese tipo de comportamiento, peores que una persona inconversa. Inclusive el mismo Dios dice en la Escritura que Él los quiere o calientes o fríos, pero no tibios. Y no hay nada peor que un tibio. Eso es algo tremendo. Y entonces fue cuando Dios le habló a Manasés en el versículo 10 y dice: que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Oiga bien esto. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y atado con cadena, nada más humillante que un rey, escúcheme bien, que fue tomado por generales asirios, y dice la Escritura que lo aprisionaron con grillos y lo pusieron en angustia, atado a cadenas, lo llevaron a Babilonia. Es decir, una humillación total, destinado a la muerte, prácticamente con condena de muerte. Con condena de muerte está esta sociedad. Esta sociedad se ha pervertido hasta lo sumo. Esta sociedad ha entregado sus hijos a la idolatría. Esta sociedad ha entregado sus hijos a la pornografía, a la prostitución. Esta sociedad ha entregado, los hijos se han entregado a la adicción, a la droga, al alcoholismo, a la promiscuidad. Hay maldad que uno no se imagina, cosas tan perversas que uno ni siquiera se alcanza a imaginar están aconteciendo. Pero aunque abunde esa perversidad y esa maldad, sobreabunda la gracia de Dios. En Romanos 5:20 dice la Escritura, y en Romanos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y sobreabunda en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo, ¿este hombre como Manasés tiene perdón? ¿Usted perdonaría a un hombre así? Yo no sé. Yo lo pensaría. Yo lo pensaría volver a colocar a este hombre después de ser quitado sobre el reino de Israel. Yo lo pensaría. Pero dice la Escritura en el versículo 10 del 33:10 del segundo libro de Crónicas que estoy leyendo, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, ¿cierto? Y Dios entonces vino y trajo estos grillos sobre ellos. Y en el 12 dice, en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, óigame bien esto, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Hasta que la humanidad no sea puesta en angustia, no va a volver sus ojos a Dios. Aún la iglesia misma tiene que ser colocada en angustia para poder que vuelvan a Dios. La angustia, dice que fue puesto en angustia, en humillación, fue presionado hasta lo sumo. Allí en esa angustia, entonces, dice la Escritura algo maravilloso. En el versículo 12, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, porque Ezequías tuvo sus errores, pero fue un buen rey, uno de los mejores, y no el mejor rey de Israel. Ezequías. Y Ezequías tuvo un momento que se enfermó y ya iba a terminar su reinado y Dios se lo iba a llevar, pero él clamó y Dios le dio 15 años. A veces uno quiere alargar la vida de las personas y no sabe por qué Dios quiere que se termine y por qué Dios determina que ya sea el momento de partir.
Y a veces va uno, ora en contra de los propósitos de Dios. Oró en contra de los propósitos de Dios. Lo primero que hizo fue mostrarle a Babilonia todas las riquezas, y eso desató la ira de Dios y la ambición de Babilonia por conquistar Israel. Y también le nació el hijo como Manasés. Ahora, este se humilló, dice la Escritura, oró a Jehová Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Aquí mismo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, todos conocen porque muchos predicamos acerca de este versículo y muchos también se lo saben de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ¿qué? Invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ay, bendito sea el nombre del Señor, porque es verdad. La maldad abunda, pero la gracia de Dios está dispuesta para perdonar. El perdón de Dios siempre está dispuesto para nosotros. Y entonces dice que en su angustia oró, se humilló, dice grandemente. Creo que es un tiempo de humillación que hoy debemos tener, porque sé que el Dios de gloria detendrá toda la peste que se está propagando en medio de las naciones. Dios lo hará, pero el hombre tendrá que ser humillado. Los gobernantes del mundo tendrán que ser humillados, tendrán que humillarse ante un Dios todopoderoso. Y entonces así lo hizo Manasés. Y dice la Escritura, versículo 13, y habiendo orado él, aquí está lo maravilloso del Dios que usted y yo tenemos, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Reconoció Manasés que Jehová era ¿qué? Dios. Fue atendido por Dios y lo restauró. Dios es un Dios de restauración. No importa la maldad que se propague, Dios está dispuesto a perdonar siempre al hombre porque le ama profundamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la misericordia de Dios está extendida. Vamos a humillarnos, vamos a clamar delante de Dios y vamos a ver la gloria de Dios, porque tenemos un Dios que atiende al humilde, al que se humilla en medio de su pecado, un Dios que perdona la maldad del hombre, el perdón por encima de la maldad del hombre. Así que gracias a Dios por este tiempo especial en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la maldad que se ha multiplicado, porque entre más se multiplique la maldad, más sobreabundará la gracia tuya para llamar al hombre al arrepentimiento y el perdón extendido, Señor, y la restauración ante la humillación, Señor, y tú sanarás esta tierra perversa. Tú sanarás el corazón del hombre, sanarás la familia, los padres, los hijos, la relación de pareja. Tú, Señor, eres grande en misericordia. No hay pecado, Señor, aquí en la tierra, sino el único pecado que no perdonas es el pecado de no creer en Jesucristo. Es el pecado contra el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos, Señor, porque la maldad del hombre tiene misericordia de parte tuya. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre eterno, por todas las necesidades de tu pueblo y por la restauración de la salud en el mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los continúe bendiciendo. Les habló el pastor Luis Eduardo Campo del Ministerio Iglesia Camino de Esperanza en Cali de Asamblea de Dios, el Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Un abrazo, muchas bendiciones y continuemos orando en el Señor. Continuemos firmes delante de su santísima presencia. Perdóname, perdóname.
perdóname, perdóname.